Trabajo como investigador privado y un agente del gobierno se me acercó para que le ayudara con un caso. Parte 3. Pasaron 2 semanas hasta que ni volvió a contactarme por un segundo caso, incluso con mi cuenta de ahorros luciendo bastante bien por todos los trabajos adicionales que estaba haciendo. Todavía me emocionaba ver su número aparecer en mi teléfono. Nicholas Flynn era un agente del gobierno que mataba criaturas sobrenaturales. No era humano, pero además de su color de cabello antinatural y su mirada inexpresiva, no parecía demasiado extraño. Su voz monótona era lo más extraño de él, ya que hacía que sus intenciones fueran difíciles de entender, pero en general era fácil llevarse bien con él. Trabajé como investigador privado bastante novato y dudaba que mis habilidades fueran de utilidad para él. Resulta que ser humano ayudó en algunas ocasiones. Ojalá se hubiera puesto en contacto conmigo antes. Aún así, conseguir un trabajo extra a través de él ayudó mucho. Puede que esté arriesgando mi vida cada vez que acepte, pero valió la pena. Esta vez nos reunimos en mi oficina en lugar de en mi auto. Trajo una carpeta de casos y me sorprendió que un agente secreto del gobierno que se ocupa de criaturas sobrenaturales usara cosas mundanas como carpetas de casos. Le ofrecí un poco de café que rechazó, así que nos metimos directamente en el caso. Ha habido varios hombres sin hogar desaparecidos recientemente. Algunos cuerpos han aparecido hechos pedazos y no podemos ubicar qué tipo de criatura haría tal daño. Además, es difícil determinar qué hombres sin hogar son víctimas o acaban de abandonar el área por diferentes razones. Nick explicó mientras comenzaba a arreglar las fotos en mi escritorio. Cada foto era bastante espantosa. Quería ser policía, pero al final no pude. Busqué cosas como esta para mi propia preparación, para el trabajo que nunca obtuve, pero mi estómago aún se retorció al verlo. Cada persona fue separada de diferentes maneras y luego simplemente se la dejó en áreas boscosas para que los animales la encontraran o la comieran. Algunos carroñeros los atacaron, lo que dificultó encontrar el daño original en los cuerpos debido a que se los comieron. Me senté mirando cada foto preguntándome por qué Nicky me pidió que lo ayudara. No sabía nada sobre criaturas sobrenaturales, ni siquiera sabía que eran reales hasta que hace poco. Tampoco un experto en marcas de mordida, y no podía decirle que había estado masticando estos cuerpos en el bosque. Haré todo lo posible para ayudar, pero no tengo exactamente los recursos para hacerle mucha utilidad, admití después de colocar una foto en mi escritorio. Definitivamente me saltaría el almuerzo ese día. Este caso está muy abajo en la lista de prioridades. Actualmente no tengo pareja y mis supervisores no me dejan trabajar en el campo sin una. A menos que tenga alguien trabajando conmigo, no puedo investigar este caso y nadie más está interesado, explicó, mientras comenzaba a limpiar mi escritorio de los archivos. Entonces, ¿solo que yo esté cerca es útil?, pregunté con los brazos cruzados. Exactamente, dijo con un pequeño asentimiento. No sabía cómo me sentía al respecto. No ayudaba a mi autoestima en lo más mínimo saber que solo estaba allí para lucir bonito. De hecho, ni podría haber conseguido que cualquier otra persona reemplazara a su socio. Yo era la única persona libre y dispuesta a hacer un caso que a nadie más que a él le importaba. ¿Cómo funciona tu trabajo? ¿Tu jefe no te da casos para resolver? ¿Cómo es que puedes elegir los que quieras?, pregunté, pensando en su trabajo. Sabía menos sobre Nick que sobre criaturas sobrenaturales. A veces me asignan trabajos que se adaptan a mi conjunto de habilidades. Si no aparece ninguno, puedo seleccionar cualquier caso abierto dentro de lo razonable. Hay algunas criaturas por ahí demasiado poderosas para que ciertos agentes las enfrenten. Soy el único interesado en cerrar casos pequeños. Si no hubiera tomado el caso de la bruja, o no me hubiera interesado este, se habrían pasado a los cazadores, Nick dijo, y su voz me estaba dando un poco de sueño a pesar de que la información era interesante.
¿El qué?, pregunté confundido. Los cazadores son una organización dirigida por humanos con el objetivo principal de matar a todas las criaturas sobrenaturales. Pueden usar magia para luchar, pero se niegan a trabajar con criaturas de la noche. La corporación para la que trabajo utiliza principalmente agentes sobrenaturales. Nos toleramos unos a otros para resolver los casos. Nunca habría asumido que había más de una agencia que se ocupaba de las cosas que acechaban en la noche. Tiene sentido. Después de casi ser asesinado por la bruja, entendí cómo algunas personas pueden odiar algo así. Si Nick no fuera tan tranquilo como lo era, habría tenido una mala visión de las criaturas sobrenaturales en su conjunto. Esa bruja era malvada, pero Nikki es tan poco amenazante que me hizo pensar que había buenas criaturas por ahí. Lo que fuera que estaba matando a los hombres sin hogar en este caso actual, estaba dando a las criaturas una mala reputación. Me preguntaba con qué frecuencia sucedían cosas como esta y cómo era posible que pasara casi desapercibido. Muy bien, comencemos. Si resolvemos esto rápidamente, podemos terminar algunos otros casos atrasados para usted. Me puse de pie con las llaves de mi auto en la mano. Yo era el único empleado de mi pequeña empresa de investigación privada, por lo que no necesitaba decirle a nadie que saldría de la oficina ese día. Casi todos mis trabajos llegaron por correo electrónico y el resto fue dirigido a mi teléfono celular. No necesitaba una oficina, pero me hizo parecer más oficial y descubrí que los clientes se sentían más cómodos reuniéndose en una según fuera necesario. Me encerré preguntándome cuándo volvería y cuán peligroso resultaría este trabajo. Condujimos a una ciudad lejos y Nick me dirigió a un parque local cerca del centro de la ciudad. Ya podía ver signos de una población sin hogar que solo empeoraba a medida que nos acercábamos a la calle principal. Había un refugio para hombres justo al lado del parque, con unas 5 personas pasando el rato en los escalones de la entrada. Seguía a Nick hacia el edificio sin saber cuál sería nuestra primera tarea. Debido a que vestía un traje, se veía bastante oficial. Nadie realmente nos molestó mientras caminábamos pasando el grupo de personas. Un olor salió de la pequeña multitud y me obligó a no reaccionar. La basura cubría las escaleras de piedra y esperaba no pisar nada demasiado desagradable. Dentro del edificio olía a productos químicos de limpieza agresivos y a cuerpos sin lavar. Una recepcionista de aspecto cansado nos miró con cautela, no queriendo los problemas que traía un hombre de traje. Después de mostrarle su placa y presentarse, Nick sacó algunas fotos, pero todavía no se las ofreció. Lamento molestarla, señorita, pero recientemente hemos encontrado algunos hombres fallecidos. 5 han sido de esta zona, pero los otros 3 aún no han sido identificados. Si está dispuesta, miraría estas fotos y vería si reconoce a alguien en alguna de ellas. Nick preguntó en un tono oficial. Me quedé atrás viendo el intercambio. Parecía que la recepcionista no era la primera que se enfrentaba a algo así. Ni siquiera pareció sorprendida cuando le pidieron que mirara las fotos de los muertos. ¿Tiene una orden? Por razones de privacidad no podemos dar los nombres de los hombres que se quedan aquí. Ella respondió con rigidez. No tengo una orden para su lista de nombres. Puede ponerse en contacto con el departamento de policía local para confirmar mi identidad y el hecho de que estoy trabajando en este caso. Sin embargo, puedo volver con uno, pero deseo tener los nombres de estos hombres lo más rápido posible. Nick admitió, su voz aún sin emoción. ¿Por qué? Estos hombres realmente no tienen a nadie buscándolo. Nunca he oído hablar de un policía que quiera tratar con las personas que se quedan aquí, y mucho menos preocuparse por sus nombres. Ella respondió en un tono desgastado. Ella no estaba tratando de ser cruel, solo declarando algunos hechos. Fueron sus palabras las que finalmente me hicieron darme cuenta de que éramos los únicos que buscaban quién mató a estos hombres. Miré alrededor de la pequeña entrada y vi sillas que parecían mayores que yo atornilladas al suelo. El edificio apenas se mantenía unido. La pequeña cantidad de personas que se preocupaban por las personas sin hogar en esa ciudad trabajaban casi sin recursos ni ayuda. Imaginé que esto era algo común en todo el país. Volví a mirar cuando Nick le respondió a la mujer. No me gusta el nombre John Doe. Odio verlo entre fotos.
admitió mientras miraba el papel en sus manos. Todos permanecimos en silencio durante unos pesados segundos. Finalmente la recepcionista extendió la mano para mirar las fotos. Ella los miró por un momento, tratando de ubicar las caras. Después de una cuidadosa consideración, anotó algunos nombres en el reverso de cada papel. Nunca los había visto tan limpios, así que no estoy muy seguro sobre el tercero, pero estoy bastante seguro de que estos son estos hombres. No los he visto por un tiempo y esperaba que no resultara así. Si le doy algunos otros nombres, y se tomó unos minutos más para obtener algunos nombres, descripciones y lugares comunes. Podría haber todo tipo de razones por las cuales, pero le agradeció a la mujer mayor, luciendo un poco preocupada por mantener su trabajo. Parecía poco sincero información, por eso fue solo sabiendo que al final valió la pena. Me di cuenta de que realmente respetaba a la recepcionista por ayudar. Dijimos gracias de nuevo antes de salir. Oye, ¿tener sus nombres nos ayudará a descubrir qué tipo de monstruo los mató?, pregunté. Una vez que bajamos las escaleras y fuera del alcance de la multitud que se hizo más grande desde que estábamos adentro. No, los nombres no añaden nada en este caso. Mi trabajo es solo encontrar y matar a las criaturas que causan problemas. Dejamos el resto a la policía, pero tener la ubicación de donde normalmente se quedaban ayuda. Podemos explorar en esas áreas o pedir más información, Nick dijo mientras regresábamos al auto. Realmente no necesitaba pasar por el refugio preguntando por lugares locales para desamparados. Solo conducir fue suficiente para encontrar algunos. Fácilmente podríamos preguntarle a cualquiera de esas personas sobre otros lugares. Este viaje fue realmente para tratar de averiguar quiénes eran estos hombres. Me detuve en la puerta de mi auto mirando a Nick y preguntándome por él. No entendía cómo alguien que carecía de un rostro expresivo natural se preocupaba más por los demás que la mayoría de las personas que había conocido. Me atrapó mirándolo y no pude explicarme. ¿Realmente vas a entrevistar a las personas sin hogar sobre si han visto algo extraño mientras usan eso?, yo pregunté. Miró hacia abajo, una arruga de confusión en su rostro normalmente plácido. ¿Qué le pasa a mi traje? Sentí que sería demasiado esfuerzo explicárselo. Empezamos a realizar nuestras entrevistas, pero hice que Nick se quedara en el auto. Compré un poco de café y unos bocadillos para repartir mientras hacía preguntas. Aprendí que algunos cigarrillos también ayudaron a que la gente hablara. Escuché pacientemente con la esperanza de oír algo interesante. Rápidamente descubrí que este proceso era estresante. Ni necesitaba entrar y rescatarme de situaciones incómodas cuando comencé a hablar con alguien que claramente estaba en la calle debido a una enfermedad mental o a uso de drogas. No los encontré peligrosos, pero cuando empezaron a despotricar sobre que el gobierno les estaba robando la sangre y los pensamientos, sentí que mis hombros se tensaban. Al final del día me sentía exhausto y sin haber encontrado nada que valiera la pena. Nick y yo estacionamos el auto cerca de un parque y salimos para estirar las piernas y también revisar nuestras notas. ¿Qué sabemos hasta ahora?, le pregunté. Estaba comiendo un sándwich sobrante de mi cena. Nick rechazó uno. Todavía tengo que verlo comer o beber algo. ¿Necesitaba siquiera comer o beber? Vi eso como un misterio para resolver más tarde. Abrió su pequeño cuaderno y noté que era de un color diferente al que tenía cuando nos conocimos. Cada hombre fue tomado de diferentes lugares, por lo que sabemos. Hasta ahora, los 8 fueron tomados sin que nadie se diera cuenta, y sus últimas ubicaciones conocidas están, en el mejor de los casos, con niebla. Todos los eventos extraños que reunimos hoy no coinciden con ninguna criatura sobrenatural de la que tenga conocimiento, ni la forma de la muerte coincide con ninguna criatura. Ned respondió mientras miraba sus notas. Entonces, ¿no tenemos nada?, dije con un suspiro. No lo creo. No tenemos nada que podamos entender hasta ahora. Los esfuerzos nunca son en vano. Serán útiles cuando, si eso significa que solo tenemos que esperar los resultados. Ojalá pudiera ser tan progresista como lo fue Nicky. Vi todo nuestro día como un desperdicio y él lo consideró como tiempo dedicado a los resultados. Tiré el envoltorio de mis sándwiches a la basura mientras me preguntaba qué hacer a continuación. Así que vamos a qué? Acampar y ver el lugar de reunión de personas sin hogar al azar hasta que veamos algo, yo pregunté.
Estaba empezando a oscurecer y no sabía si planeábamos quedarnos en esta ciudad durante la noche. Estaba empezando a oscurecer y no sabía si planeábamos quedarnos en esta ciudad durante la noche. Si tuviéramos que vigilar algunos puntos de acceso esperando que aparezca algún monstruo, necesitaríamos más mano de obra o tener mucha suerte. Nick estaba mirando a través de su cuaderno en la luz mortecina tratando de encontrar algo. Después de ver lo que quería, cerró su pequeño cuaderno para centrar su atención en mí. El único lugar está cerca de un puente, o más bien de un túnel. Si hay una tienda de comestibles cerca, necesitamos comprar algunos huevos de escabeche. Creo que hay alguien más a quien podemos preguntar. ¿Qué? Sin más explicaciones, subió al auto listo para partir. Solo necesitaba confiar en él. Después de todo, Nick era el experto en estas cosas. Miré hacia arriba en algunas direcciones y un viaje corto más tarde estábamos en camino hacia un puente con 2 frascos enormes de huevos de escabeche. Todavía no entendía lo que estaba pasando mientras seguía a Nick llevando una bolsa de huevos, mientras que Nick tenía la otra. Debajo del puente había un túnel peatonal y un carril bici. Encima había un conjunto de vías de ferrocarril de aspecto antiguo que tenía un uso muy limitado. Tenues luces amarillas bordeaban el túnel. Nick extendió un brazo para evitar que caminara demasiado cerca de la entrada del túnel. Una vez que supo que me quedaría quieto, colocó un frasco de huevos frente a la entrada. Luego caminó hacia donde yo estaba parado, mientras cada luz dentro del túnel comenzaba a apagarse una por una, hasta que toda la entrada estaba completamente oscura. Ni siquiera la luz circundante del parque en el que nos encontrábamos se filtraba en la oscuridad. Esperé con el miedo empezando a filtrarse en mi estómago. Cualquier cosa podría pasar. Confié en Nick, pero a veces no tenía ni idea. No estaba exactamente a salvo si nuestro invitado actuaba de una manera que no esperaba. Esperé y luego comencé a escuchar el viento. Me tomó unos segundos darme cuenta de que no era el viento que soplaba a través del túnel. Sonaba demasiado rítmico, casi como respirar, y estaba cada vez más cerca. Debería haber comprado un arma después de involucrarme en estos trabajos. Si vivía, juré que conseguiría uno lo más rápido posible. El miedo comenzó a mostrarse en mi rostro, pero Nick permaneció tan tranquilo como siempre. Los sonidos de la respiración se hicieron más y más fuertes hasta que finalmente algo apareció del túnel. Era un dedo tan grande que apenas cabía por la entrada. Estaba torcido y gris, con la punta de una larga garra de uña. Usando un clavo astillado, llevó el tarro de huevos de escabeche a la oscuridad. Algunos sonidos húmedos llegaron hasta que algo más se asomó desde ese túnel oscuro. Un ojo. Trovadores, antes de continuar con la siguiente parte de esta serie, agradecería mucho que le dé fuerte al botón de suscripción y active la campanita de notificaciones. No olvides de dejar tu pulgar arriba y un comentario. Eso ayudaría muchísimo. Trabajo como investigador privado y un agente del gobierno se acercó para que le ayudara con un caso. Parte 4. Nos encargamos de cazar criaturas sobrenaturales. Parpadeó mientras nos juzgaba. Luego se movió y el otro ojo ocupó su lugar. La cara detrás del túnel era tan grande que ambos ojos no cabían detrás de la entrada al mismo tiempo. Eso no tenía ningún sentido. Al lado del túnel se rellenó con ladrillos y tierra. Esta cosa, fuera lo que fuera, simplemente no podía estar dentro del túnel en base a la escalada masiva de las pocas características que vi. ¿Qué tenemos aquí? Un par extraño para estar seguro. La voz era baja y retumbante. Olí el aliento pútrido mientras hablaba y me obligué a no reaccionar. Una piedra sin terminar y un humano. No solo un humano, uno que también está inacabado. Un humano que nunca puede ser completamente un... Sentí que la rabia reemplazaba mi miedo a esta criatura. Me miró y vio que algo traté desesperadamente de ocultar y me negué a hablar, a menos que fuera absolutamente necesario. Estaba listo para tratar de matar a esta cosa con mis propias manos, pero Nick nos detuvo a los dos, sin que su rostro cambiara. Agarró la parte de atrás de mi camisa para arrastrarme hacia atrás, cuando ni siquiera me di cuenta de que había dado un paso adelante, listo para pelear.
No lo escuches, solo está tratando de ponerte nervioso. Esta es su naturaleza, dijo, pero no me ayudó a calmarme. Lo que dijo, mitad roca, mitad humano, son solo palabras. La criatura habló con una risa cruel después. Nick, ¿puedo tomar prestada tu espada? Pregunté lo suficientemente alto para que la bestia del túnel escuchara. La espada de Nick no era visible, pero sabía que estaba allí. No iría a un caso tratando de encontrar un monstruo ileso. Skyler, por favor, no mates al Brick Troll. Nick respondió en un tono tan real que me sacó de mi estado de ánimo de lucha. Miré de él al túnel oscuro con solo un ojo mirando hacia atrás. Esta cosa enorme, ¿era un troll? Estaba debajo de un puente, así que eso era comprensible. Me crucé de brazos, no feliz por no poder hacer nada, pero dejé a Nick que hablara. Estamos buscando al que está matando a hombres sin hogar en esta ciudad, uno de los cuales puede haber sido tomado de este parque. Esperaba que vieras algo, Nick dijo e hizo un gesto hacia la bolsa que contenía el otro frasco de huevos en mi mano. Puedo tener, pero a quién le importa, son solo basura, no vale la pena el tiempo. Al menos su muerte proporcionó algo de diversión a alguna criatura. Sentí que mi cuello se calentaba y quería romper el tarro de huevos. No sabía si esta cosa solo estaba diciendo cosas para enojarnos, o si realmente pensaba así. Si mi hermana no me hubiera cogido después de que mis padres me echaran, podría haber terminado como estos hombres. Solo que mucho peor. Ambos trabajábamos hasta los huesos para pagar el alquiler y tener suficiente para comer. Tuvimos suerte. Los hombres que fueron asesinados podrían estar en las calles por todo tipo de razones que no podían controlar. No iba a pararme y escuchar esta cosa insultando a 8 personas que murieron por causas ajenas a su voluntad. Nick también se ofendió, debido a su falta de expresión. No lo supe hasta que desenvainó su espada. La cosa delicada hizo un sonido musical cuando apareció. Sosteniéndolo, miró el túnel con los ojos en blanco y la mano firme. Si esa es la verdad, entonces lo mismo vale para ti. Si esos hombres son basura que solo valen el entretenimiento en la muerte, entonces un troll que a nadie le importa puede proporcionar lo mismo. Todos nos quedamos en silencio. Podía sentir la presión del aire alrededor de mis hombros y de repente me sentí más caliente que antes. Era imposible leer las intenciones de Nick honestamente. Pensé que iba a matarlo hasta que volvió a colocar su espada en la empuñadura y se desvaneció de la vista. Te traje huevos a cambio de información. Estoy buscando al asesino de esos hombres. No son basura, son personas. Eres un troll con una personalidad terrible, pero todavía puedo respetarte lo suficiente como para hacer un intercambio básico. Sentí que algo de tensión se desvanecía ante sus palabras. Al menos esos dos no iban a meterse en una pelea. No esperaba que el troll se sintiera conmovido por sus palabras, sino solo agradecido de que todavía estuviera vivo. Cuando volvió a hablar, el tono de voz era más suave. No tengo nada mejor que hacer en todo el día que mirarlos del parque. Es como la observación de aves para los humanos. Vi a un hombre entrar a la fuerza en una camioneta blanca y no regresar. No sé si es una de tus víctimas, pero es el único evento extraño que he visto con estos humanos sin hogar. Algunos simplemente dejan de aparecer por razones desconocidas, el troll admitió. No esperaba información útil, real de esta criatura. Esto no respondió completamente a nuestra pregunta, pero abrió nuestra investigación a otras ideas. ¿Alguien estaba secuestrando hombres para alimentar a un monstruo mascota? ¿O había una bestia de aspecto humano conduciendo por ahí, recogiendo víctimas que nadie extrañaría? Mi línea de pensamiento se descarriló cuando el troll volvió a hablar, ojo entrecerrado como si estuviera sonriendo. Vi esta camioneta durante algunas noches seguidas antes de que se llevaran al hombre. Lo he vuelto a ver, así que tal vez vuelva a aparecer pronto. Dame el otro frasco y te diré lo que se llevó a estos hombres. Miré a Nick con el corazón latiendo. Incluso después de todo, quería confiar en este monstruo. Por otra parte, con el historial del troll, no estaba seguro que si estaba diciendo la verdad o simplemente estaba jugando con nosotros. Nick tomó la bolsa y se acercó para poner el tarro de huevos a su alcance. Afortunadamente,
El troll no solo estaba tratando de atraer a Nick para que lo atacara. El ojo desapareció y la uña se llevó el frasco. Esperamos y estuvimos seguros de que la criatura se fue antes de que la voz llegara débilmente, como si viniera desde la distancia. El que los tomó es el monstruo más aterrador de este planeta. Uno que no está sujeto a reglas y que ha causado la mayor cantidad de destrucción a lo largo de los siglos. La voz resonaba por el túnel cuando las luces empezaron a parpadear de nuevo. Ambos miramos hacia el túnel, ahora vacío, preguntándonos acerca de las palabras de despedida del troll. No entendí de qué tipo de criatura estaba hablando, así que miré a Nick. ¿Sabes lo que significa?, yo pregunté. No tengo ni idea, dijo sin una pizca de vergüenza. Al final, necesitábamos acampar y vigilar el parque toda la noche. Al menos sabíamos que podíamos estar en el área correcta. Nos sentamos en un banco del parque mirando la calle. Nick estaba hojeando sus cuadernos en busca de algún tipo de pista sobre la que monstruos nos podríamos estar enfrentando. Aparte de nosotros, dos hombres acamparon acurrucados en montones de mantas sucias, un poco lejos, pero al alcance de la vista. Podríamos verlos a ellos y el camino al mismo tiempo. La noche era fresca porque aún era primavera. Debería haber traído una chaqueta. Después de un rato, Nick dejó de buscar pistas escondidas en su cuaderno. Tenía una pizca de frustración en su rostro. Debo disculparme por mi reacción exagerada anterior, Nick dijo, haciéndome levantar una ceja. Eso fue una reacción exagerada. Le di una sonrisa sin saber si se daría cuenta de que lo estaba molestando. El parque oscuro me hizo sentir incómodo. Una amenaza desconocida estaba ahí afuera y podría no tomar nuestra intromisión a la ligera. Cada vez que me ocupaba de un caso con Nick, arriesgaba mi vida. En general, sentí que valió la pena. Nunca alcanzaría mis metas trabajando en los trabajos normales que surgieron. Bostezando, me sorprendió un poco que pudiera estar cansado y nervioso al mismo tiempo. Mirando hacia atrás en el día, me di cuenta de que realmente no ayudé en este caso en absoluto. Me desplomé en el banco del parque sintiendo la misma sensación de frustración en mi estómago. Nick notó mi estado de ánimo, pero no parecía que supiera cómo preguntar que estaba mal. No me siento útil, yo dije. ¿Qué le pasó a tu antiguo compañero? ¿Consiguieron una transferencia o algo así? Honestamente, Nick no me había dicho mucho. Realmente me puse manos a la obra aceptando que las cosas acechaban en la noche. No tenía mucha información y supuse que era porque todas eran cosas secretas del gobierno. Ella murió. Me senté ante su respuesta. Su voz no cambió, pero sentí un cambio en su estado de ánimo. Nick no estaba mirando en mi dirección, o más bien, no se atrevía a hacerlo. Al recordar su celular rosa con todos los amuletos, sentí que me escocían los brazos. Era un teléfono que debería pertenecer a una niña, un recuerdo de su última pareja. ¿Qué tan reciente sucedió esto? No me sentí bien al preguntar. Lo siento, dije en un tono incómodo. Él no reaccionó, solo seguí mirando hacia adelante. No solo no estaba ayudando y solo estaba allí para recibir un pago. Mencioné algo incómodo. Justo cuando comencé a sentirme mal por sentarme al lado de la gente, rescató la conversación. Me alegra que estés aquí. No deseo estar solo tan pronto después de lo que pasó. Todas las otras opciones de socio son... no es lo ideal. La mayoría simplemente me usaría por lo que soy, en lugar de intentar entablar una conversación. No tengo experiencia en el trato con los demás, así que siento que puedo dificultarte las cosas, Nick dijo mientras finalmente miraba por encima. Da miedo lo agradable que eres. La confusión revoloteó en su rostro, pero aceptó mi respuesta. Quería saber qué era Nick. El troll lo llamó una piedra sin terminar. Realmente no sentí que pudiera preguntarle sobre eso, después de que mencionó cómo otros lo usarían simplemente por ser lo que fuera. En el futuro encontraría el momento adecuado para colar la pregunta. Como estaba mirando en su dirección, noté un movimiento por encima de su hombro. Por reflejo, lo agarré y saqué a Nick del banco, justo cuando una mano con garra salió disparada del arbusto detrás del banco de madera.
De la oscuridad surgió una criatura larguilucha y silbante, el cuerpo largo y deformado, los ojos blancos, lechosos, nos miraron mientras su boca se abría casi de oreja a oreja. La piel era de un gris enfermizo y podía ver las costillas de la criatura. Un golpe de esa garra fácilmente podría cortarnos por la mitad. ¿Qué demonios es eso?, grité, sorprendido por la repentina aparición. Una criatura menor, no es una gran amenaza, me respondió con su mano flotando en su cintura. Esperé a que uno de nosotros rompiera el punto muerto. Con su espada, ni fácilmente podría sacar esta cosa. Sin embargo, estaba dudando. El problema era que su espada era demasiado poderosa. Se hundiría en el suelo y crearía todo tipo de daños donde quiera que dirigiera su ataque. No sabíamos si alguien más estaba acampando en la pequeña área de árboles, ya que hoy nos dijeron que la gente lo hacía a menudo en lugar de dormir al aire libre. Un golpe de espada mataría a este monstruo, pero también a cualquiera que tuviera la mala suerte de interponerse en su camino. La criatura actuó primero, se lanzó desde el banco del parque hacia la cara de Nick con las garras desplegadas. Estaba aterrorizado, pero aún conmovido. Golpeé mi hombro contra esta criatura, desviándola y tirándola al suelo. Sentí huesos romperse contra mi hombro. Se revolvió en el suelo emitiendo aullidos, tratando de volver a su posición para atacar de nuevo. Arqueó su espalda a 4 patas, listo para mordernos la cara, cuando el movimiento de Nick lo hizo detenerse. De un bolsillo del traje sacó una bolsa de carne seca. Lo miré fijamente, con la boca ligeramente abierta. Estaba apaciguando una criatura retorcida, hecha de pesadillas con un bocadillo. Lanzándolo frente a nosotros, la cosa se lanzó sobre la bolsa en su boca ancha. Sin quitarnos los ojos de encima, retrocedió debajo del banco. De alguna manera, la cosa se hundió en la sombra oscura del banco, dejándonos solos. ¿Qué carajo?, susurré principalmente para mí. Creo que el troll envió a esta criatura detrás de nosotros como diversión. Puede estar mirando ahora mismo riéndose. Lo que nos atacó es parte de una raza que odia a los agentes, casi tanto como les gustan los bocadillos. Nick dejó caer las manos ahora que la amenaza había pasado. Miré por encima del hombro hacia el túnel. Las luces aún estaban encendidas, pero creía que el troll estaba mirando y esperaba que estuviera decepcionado con el resultado. Después de escuchar los neumáticos chirriar, supe que el troll había ganado al final. Nos distrajo de nuestro trabajo. Maldije de nuevo y comencé tan rápido como mis piernas me permitieron hacia la carretera. Los 2 hombres sin hogar todavía estaban durmiendo y de alguna manera no se despertaron por la breve pelea. Si los neumáticos pertenecían a la furgoneta blanca, queríamos averiguar si podría haber llevado a alguien más que no vimos antes. Corrí justo en medio de la calle vacía mirando alrededor, tratando de ver qué auto hacía el ruido. Mi corazón se hundió cuando vi la parte trasera de una camioneta blanca que avanzaba por la carretera recta. No teníamos ningún miedo de ir tras él. Resulta que no necesitábamos ir tras él. Nick corrió tan rápido que no pudo detenerse en medio de la calle. Patinó hasta detenerse y tuvo que retroceder hasta donde yo estaba. Si la situación no fuera tan grave, la vista habría sido cómica. Nuevamente, su mano fue a su cintura y esta vez sacó su espada. Con un movimiento ultra rápido, desenvainó la hoja y envió una fina onda expansiva de destrucción por la calle hacia la furgoneta. Una ráfaga de viento me azotó la cara y tuve que levantar las manos. Así que no vi el impacto, pero lo escuché. Un terrible estruendo vino de la calle. Era tan fuerte que me lastimaba los oídos, incluso desde la distancia. Cuando bajé las manos, me quedé boquiabierto. Nick había cortado la furgoneta por la mitad, cada lado separándose el uno del otro. Uno se estrelló contra un automóvil estacionado, el otro avanzó unos metros más y se estrelló contra un poste de teléfono. El costado que golpeó el automóvil estacionado se volcó y quedó al descubierto el interior de la camioneta, donde yacía inerte un hombre vestido con harapos. Estaba atado a la pared de la camioneta para asegurarse de que era el único que estaba a salvo del choque. Corrí detrás de Nick, quien siguió corriendo para ir a ver al conductor.
A lo largo del camino había escombros esparcidos por la ahora dividida camioneta. Al principio supuse que eran herramientas. Estaba tan preocupado por sacar al hombre de la furgoneta destrozada que no me concentré en ellos. Cuando supe que estaba noqueado y que no estaba muerto, comencé a mirar a mi alrededor sin saber lo que estaba viendo. Sierras, martillos, taladros, trampas para osos y más cubrían el camino. A lo largo de las paredes había más objetos de aspecto peligroso. Finalmente me di cuenta de lo que estaba viendo después de ver las manchas en algunas de las herramientas. La furgoneta era un lugar de tortura. Todos estos instrumentos fueron elegidos para infligir daño a un ser humano. Volví a pensar en los cuerpos de los 8 hombres y todo tuvo sentido. Nunca buscamos una criatura sobrenatural. Tuve que desatar al hombre y llevarlo a la carretera. Nick sacó al conductor de la parte delantera de la camioneta aplastada, con la cara ensangrentada y la nariz rota. Podría haber sido salvado por la bolsa de aire. Las sirenas comenzaron a acercarse mientras los perros ladraban a nuestro alrededor. El accidente trajo mucha atención y no estaba seguro de saber cómo explicárselo a la policía. El conductor está vivo, no estoy seguro de si lo logrará. Bajando a nuestro nivel, Ned se quitó la chaqueta para dejar que el hombre que rescatáramos lo usara como almohada hasta que llegara una ambulancia. Miré a mi alrededor sin poder creer que todo este tiempo estuviéramos buscando un asesino en serie. El estado de los cuerpos parecía más allá de cualquier cosa que un humano pudiera hacer. Ahora sé que fue una tontería. En ese entonces, en mi mente, crímenes como este solo ocurrían en los podcasts que escuchaba mientras vigilaba a un marido infiel. Nunca se sintió real. Y verme repentinamente forzado a enfrentar los horrores de mi propia especie me hizo sentir de una manera que no podía describir. ¿Cómo vamos a explicar todo esto?, pregunté y miré a mi alrededor ante el repentino caos. La misma expresión en blanco en su rostro fue mi respuesta. Justo cuando las luces intermitentes comenzaron a colorear la calle, Nick se encogió de hombros. No tengo ni idea. Eso no me hizo sentir mejor en lo más mínimo. Fui interrogado durante horas sobre lo que sucedió. Nos separaron. Fui lo suficientemente inteligente como para no decir una palabra sin importar lo estresado que estuviera. Después de 6 horas, una abogada entró en la habitación. Ella simplemente le dio al detective una hoja de papel. Entonces fui libre de irme. Le envié un mensaje de texto a Nick en el momento que recuperé mi teléfono. Su respuesta fue: hablaré contigo más tarde. Esperé 2 días más hasta que me envió un mensaje preguntándome si podía reunirme con él en el parque cerca de mi oficina. No estaba ocupado, así que fui, queriendo saber el resultado de nuestro caso. Se veía terrible, como si no hubiera dormido desde la última vez que nos vimos. Todavía me saludó con la mano cuando me acerqué para sentarme en el banco a su lado. Explicó que The Corporation limpió el desorden y lo hizo parecer un accidente normal. El hombre que conducía era de hecho el asesino, debido a que usó diferentes herramientas, incluso algunas mandíbulas de animales muertos. Los cuerpos parecían haber sido desgarrados por algo que no era humano. Nick jugueteó con su teléfono y unos segundos después el mío sonó. Un pago de $1000 fue depositado en mi cuenta. Honestamente me olvidé del dinero por todo lo que pasó. Esto es todo lo que quedó de hacer un gran encubrimiento. Lo siento. Es casi nada. Debido a que el caso tenía un culpable humano, mi trabajo no quería pagar nada. Puse mi pie en eso diciendo que deberías obtener algo por tu tiempo. Miré mi teléfono sabiendo que eso era bastante bueno para un solo día de trabajo. Sin embargo, Nick estaba actuando como si esa cantidad fuera una calderilla. Mencionó que los casos más grandes pagaban más, pero no tenía idea de cuánto más era eso. Nick, sabes que $1000 es una cantidad de dinero bastante decente, ¿verdad? Algunas personas ni siquiera ganan eso en una semana. Me miró fijamente, esa expresión en blanco diciendo algo que no quería leer. Ese maldito bastardo probablemente era más rico de lo que yo sería en mi vida, porque no era humano y podía luchar contra monstruos por una gran ganancia sin darse cuenta de ese hecho. Si no fuera tan amable, me enfadaría. Su teléfono sonó. Respondió en un idioma que nunca antes había escuchado.
Pronto colgó y se disculpó, diciendo que necesitaba irse al trabajo nuevamente. Llámame cada vez que tengas un trabajo que creas que puedo manejar. Podría ser útil para algo algún día. Solté una risita y me pareció ver un atisbo de sonrisa en su rostro. Me prometió que si surgía algo me enviaría un mensaje. Pronto me quedé solo en el parque en un hermoso día soleado, pero incapaz de apreciar realmente el clima. Seguí mirando el nuevo pago, sintiendo un hoyo oscuro en mi estómago. Las imágenes de esos 8 hombres vinieron a mi mente. Gracias a Neil recuperaron sus nombres, y porque le importaba, no habría más víctimas de su asesino. Sabía que no era suficiente. Cosas como esta podrían seguir ocurriendo. Una vez más, me sentí inútil. Busqué la web del refugio donde preguntamos nombres hace unos días. Al encontrar la página correcta, podría donar fácilmente mi día de trabajo al refugio. Sabía que realmente no resolvía el problema general, pero al menos podría ayudar a algunas personas por un tiempo. Miré el correo electrónico del recibo de caridad diciéndome que el motivo de la donación era para las deducciones de impuestos al final del año. Devolví mi teléfono a mi bolsillo para prepararme para regresar a mi pequeña oficina. Necesitaba aprender más sobre criaturas sobrenaturales y convertirme en un mejor trabajador por contrato para los trabajos más importantes. Después de asegurarme de que mi hermana estaba lista, tuve otras ideas para los fondos por los que estaría arriesgando mi vida. Puede que no haga mucho en general, pero como ha dicho Nick, los esfuerzos nunca se desperdician. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que dejaras tu pulgar arriba y respondieras a la pregunta: ¿qué tipo de criatura sobrenatural crees que es Nick? Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas las siguientes partes de esta serie. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.